El siguiente programa implementa un RPC asincrónico que nos permite manejar las solicitudes de manera asincrónica del lado del cliente recibidas desde el servidor. Este proyecto se realizó en Python y está organizado por carpetas. La primera es acerca de la comunicación de los clientes. Esta carpeta contiene la lógica de la comunicación entre el cliente y servidor. Aquí de este lado tenemos dos archivos. Por una parte tenemos el JSON que nos va a permitir, en ese archivo definimos las estructuras y las clases que vamos a estar mandando acerca de los mensajes de tipo JSON hacia el servidor, desde el cliente hacia el servidor y también desde el servidor hacia el cliente para que puedan manejar la respuesta. Aquí definimos los JSON que vamos a estar enviando y recibiendo. También tenemos aquí en esta carpeta un archivo llamado Server Listening, el cual contiene la instancia de un servidor que va a estar escuchando las peticiones tanto del cliente como del servidor, ya que tanto cliente como servidor van a tener una especie de servidor que escucha peticiones y que las va a redirigir ya sea hacia alguna función establecida del lado del cliente o hacia alguna función establecida del lado del servidor. Entonces, en este punto, en esta clase, definimos toda la lógica para redirigir esas peticiones recibidas hacia las funciones a ejecutar. Esa es de parte de la comunicación. Del lado de la data, aquí tenemos algunos archivos de ejemplo. En este caso, por ejemplo, aquí lo que se va guardando es información relacionada a los ejemplos de productos que vamos a estar ingresando en nuestro sistema. Por ejemplo, para este caso se utilizó uno con este tipo de productos, con el ID, con la descripción y con los precios. Son productos de tipo refacciones. Y aquí se ingresan algunos datos de ejemplo. Y ya nada más cuando se inician los clientes, se cargan algunos de estos datos para poder procesarlos y poder insertarlos o consultarlos en el XML del lado del servidor. Y de este lado también tenemos el XML, que es tal cual la información que vamos a estar agregando y que vamos a estar consultando. Ese sería un ejemplo de la información que vamos a ir agregando. En la carpeta de lógica tenemos toda la lógica relacionada al tanto al cliente como el servidor. Tenemos nuestra clase cliente que se va a conectar con el servidor y una instancia que vamos a tener del servidor que va a estar escuchando para recibir las peticiones de manera sincrónica, la carga de los datos de ejemplo y las operaciones que vamos a estar llamando desde aquí, que es la inserción de algún producto, el procesamiento de la respuesta de la inserción de ese producto, que esta va a ser ejecutada cuando el servidor tenga la respuesta y nos la manda a nosotros como clientes, y de la misma manera con la consulta de los productos, que es la creación de la solicitud para poder enviarla al servidor y la respuesta recibida de parte del servidor acerca de esa petición que hicimos del lado del cliente. Al iniciar el cliente, definimos los datos de conexión del servidor y de manera dinámica, al iniciar la ejecución del programa, definimos un nombre para ese cliente y un puerto, que es en donde va a estar escuchando ese cliente. Y también definimos operaciones de inserción y de consulta de manera aleatoria. Y también los datos que vamos a estar agregando van a ser 500 datos escogidos de manera aleatoria. Del lado del servidor tenemos la creación de una instancia de tipo manager XML, la cual a través de esa instancia de clase vamos a poder modificar y hacer operaciones sobre el XML. El método para iniciar el servidor, para inserción del producto, que es el procesamiento de esa solicitud de tipo inserción, la consulta de algún producto y el inicio del servidor con los datos de inicio del servidor, tanto la IP como el puerto. Y en el archivo manager tenemos una clase llamada XML Manager. Esta es la que como tal va a ser el proceso de crear el archivo XML en caso de que no exista, agregar algún producto y consultar algún producto, si es que existe o que no existe, devolviendo la posición del producto o -1 en caso de que no exista. En la carpeta de utilería tenemos algunos archivos que nos van a ser útiles más que nada, por ejemplo, para guardar información. En este caso, el archivo llamado data classes contiene algunas clases de tipo data class que nos van a ser útiles para guardar información, como por ejemplo en data server, la IP y el puerto, en data client, la IP y el nombre, y en la caso del producto, un ID, un nombre y un precio. Esto nos va a permitir organizar nuestra información de una manera un poquito más estructurada.
Tenemos un archivo llamado datasets, en la cual contiene funciones, las cuales nos va a permitir cargar los archivos de ejemplo que, recordando, están en la carpeta en la carpeta data. Es aquí donde definimos el número de elementos a cargar, que son 500, y el archivo desde donde lo queremos cargar, que como vimos anteriormente, los archivos estaban en formato CSV. Y también tenemos un archivo llamado exceptions, la cual nos va a permitir definir excepciones de manera personalizada para que en caso de que encontremos algún error, lo podamos manejar de acuerdo a la excepción que vamos a personalizar, dependiendo del tipo de error que nos encontremos. Y tenemos un main.sh, que es el que como tal va a iniciar una instancia de servidor y en este caso dos instancias de clientes. Uno con el nombre de Edgar, el que va a estar escuchando en el puerto 9000, y uno con el nombre de Oscar, que va a estar escuchando en el puerto 9001 las peticiones que esté mandando el servidor cuando procese nuestra solicitud y que el cliente reciba de manera sincrónica. Entonces, de esa manera, lo que tenemos que hacer aquí es ejecutar únicamente el archivo main.sh. Esto nos crea una instancia aquí del servidor que la vamos a organizar para poder visualizar mejor el proceso de solicitud del servidor y del cliente. En este caso tenemos el servidor, aquí tenemos un cliente, tenemos un cliente, y este lo hacemos más pequeño. Aquí tenemos el cliente uno, de esta manera lo dejamos. Y tenemos el cliente 2 que en este caso sería este último de acá abajo. Este es un poquito más pequeño para ver. Ok, y aquí podemos ver, por ejemplo, en el caso de los clientes están mandando solicitudes cada segundo. Envían su solicitud, ya sea de query o de insert, que es de consulta o de inserción de algún dato. Y el servidor, después de un tiempo, el servidor regresa la respuesta hacia el cliente. Entonces, de esta manera podemos ver, por ejemplo, ¿no? Aquí recibimos una respuesta, la respuesta a la solicitud 32 que hicimos del lado del servidor, en donde vimos que se insertó con éxito un producto, con el ID tal, con el nombre tal y con el precio tal. De la misma manera funciona para el cliente 2. Aquí, por ejemplo, en este caso se hacen validaciones. En este caso recibimos una respuesta de error porque al momento de insertar ese producto con el ID P56040N, nos dice que ese ítem ya existe en el XML. Y el servidor va procesando todas esas consultas. Aquí el servidor va a manejar le va a dar prioridad a las operaciones de inserción sobre las de consulta. Esto definiendo nosotros del lado del servidor una cola de prioridad, en donde definimos que le vamos a dar mayor prioridad a las operaciones de tipo inserción sobre las de consulta. Entonces, de esa manera, después de unos segundos como tal, vamos a ver que las únicas operaciones que el servidor va a estar procesando son de inserción. ¿Por qué? Porque las solicitudes que hace el cliente existe un lapso de un segundo entre cada solicitud. Entonces, como cada solicitud es procesada tanto de inserción como de consulta con un sleep de 3 segundos, entonces van a llegar más solicitudes que el número de respuestas que va a regresar el servidor hacia los clientes, porque va a tardar un poquito más, ¿no? Va a tardar en este caso 3 veces más. Y de esta manera podemos ver los clientes y las respuestas que van recibiendo. También de manera sincrónica. Y como podemos ver, el cliente sigue trabajando y sigue enviando solicitudes, a pesar de que el servidor aún no regrese la respuesta a las solicitudes que anteriormente ya envió. ¿Por qué? Porque está funcionando de manera sincrónica, teniendo un servidor escuchando esas peticiones.